construcción en cuanto a esas buenas prácticas que quizás desde lo que hemos intentado, ensayado y aprendido en estos 2, 3 meses, quizás nos puedan servir a todos en la medida de las posibilidades y en la medida del conocimiento que hemos adquirido sobre la marcha. Creo que si bien la experiencia que hemos acumulado durante muchos años, muchos de los que aquí presentes están, nos han servido y nos sirven muchísimo. Esto es nuevo para todos y claramente en lo que podamos aprender de las experiencias propias, obviamente, y de los demás es fundamental para poder quizás fortalecer lo que venimos haciendo. Entonces, pues creo que eso es el motivo de hoy, como compartir un poquito esas vivencias y que pues todos se podamos como compartir y también conocer algo de lo que han trabajado para poderlo también quizás implementar como buenas prácticas. Em, pues quiero compartirles una pequeña guía, más que una presentación es una guía, no sé si la ven ahí. Sí, perfecto. Acá la estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, efectivamente, como bien lo decía Andrea, pues tengo la oportunidad en Cruz Verde Colombia de trabajar en los temas asociados a calidad de vida, cultura, desarrollo, formación y talento. A una empresa que ha ido creciendo poco a poco. Y pues usualmente pues ustedes son pues para muy buenas y no tan buenas noticias porque somos un área que está siempre como en el remolino de usuarios de EPS que tienen temas de medicamentos, entonces creo que la han ido conociendo, hemos ido ampliando nuestros puntos de venta y nuestra cobertura, pero pues cuando uno crece también asimismo los retos, tanto con los clientes como internamente, se duplican, se triplican exponencialmente. Entonces por eso la idea es un poco contarles acerca de eso, pero antes de empezar quisiera dejar como algunas reglas de juego. Y esas reglas de juego están enfocadas en que esta sesión pues realmente la veo más como un compartir experiencias, por lo tanto es importante que por parte de todos los asistentes pues puedan estar de verdad compartiendo, escribiendo, quizás levantando la mano frente a cosas que quieran o profundizar o incluso debatir en algún sentido para poder quizás también orientar mejor la charla. Entonces, súper bueno su participación activa, es fundamental para mí, ya que, insisto, es una construcción colectiva como lo veo en este momento. Entonces, pues, bienvenidos todos a este espacio. Voy a empezar contándoles algo de Cruz Verde Colombia. Como les decía, pues es una empresa que ha ido creciendo vertiginosamente. Hace 7 años, casi 8, cuando empezamos la aventura Cruz Verde, pues nadie conocía esta marca. Simplemente se conocía una marca antigua que se llamaba Farmasanitas. Y poco a poco fuimos consolidando un área de recursos humanos con toda la complejidad, pero sobre todo con todo el valor agregado y la respuesta que se tiene que dar diferencialmente a los perfiles diferentes y diversos que tiene esta compañía. Poco pasamos de ser una empresa que en el 2011 ocupaba el puesto 157 entre las 500 grandes empresas, pues a estar entre las primeras 100. Y una empresa que finalmente vendía o tenía unas utilidades brutas de 667 mil millones a podernos convertir en una empresa de 1.4 billones de utilidades en cuanto a su quehacer. Hoy estamos sobre los 4.500 colaboradores en diferentes líneas de negocio, pues, y asimismo, pues, el número creciente de las cosas que hacemos en temas de retail y dispensación, tanto con EPS como en venta particular. Estamos en todo Colombia, ya completamos 442 puntos a nivel nacional, con lo cual pues hace que, o por lo menos trae algo interno de que algo estamos haciendo bien. Mm, Nuestro clima organizacional se fortaleció en los últimos años, pasando de un 57% favorabilidad a un 83%
lo que pues dice que a nivel de procesos internos hemos hecho algunas tareas de manera correcta. Y en ese camino estábamos y por eso empezamos a construir el 2020. De hecho, nuestro direccionamiento estratégico, curiosamente, iba hasta el 2020. Cuando sucedió estos temas, porque ya teníamos toda una estrategia implementada para este año y sucedió pues el tema de la cuarentena. No sé si alguno de ustedes ya vio me pareció muy curioso ver este clip de video que encontré el día de ayer, donde realmente está lo que uno planea versus cómo realmente suceden las cosas. Entonces, se los comparto para los que no han tenido oportunidad de verlo, para poder como ambientar un poco esta charla. Por fin voy a poder cocinar muchas recetas y sacar la MasterChef que hay en mí. Ya miren esa cantidad de series y películas en Netflix. Y para ejercitarme. No, marica. Ay, trabajar desde una casa en pijama. Voy a poder dormir más tiempo. Gracias. ¿Y de dónde sale tanta? ¿Cayó? Y voy a poder. Voy A poder dormir más tiempo. ¿Y de dónde sale tanta luz? Estoy enojada. Y ahora otra vez tener que cocinar. Ya hice todas las benditas recetas de YouTube. Y las meditaciones, y me está agotando. Estoy perdiendo mi centro. Y si tengo que volver a pintar una mandala más, me voy a matar. ¿Qué estoy haciendo? ¡Le odio, coronavirus! Mierda, no desinfecté mis manos. ¿Cómo lo ven? ¿Realmente ya lo habían visto? Por acá nos comentan que no. Bueno, unos que no, otros que sí, otros que lo vieron ayer. Lo había visto, es muy gracioso. Pues, pues simplemente es un video, pues, un poquito como que nos pasó a todos, porque también todos somos parte de esto, lo que implicó el home office, sobre todo para empresas pues que tienen su parte administrativa, otras que necesariamente se fue el 100% de su planta, otras que tenían planta compartida, pero finalmente la experiencia de home office nos ha traído ese tema de versus expectativa versus realidad, pero asimismo lo quiero extrapolar a cómo realmente en las empresas también teníamos unas expectativas creadas, porque juiciosamente, pues uno planea su año, uno planea, pues y todo nos pasó, desde la parte financiera hasta la parte de gestión interna, y de un momento a otro, pues lo que tú tenías planeado a nivel de tus aspectos de calidad de vida reforzados, quizás botándole corriente, quizás con negociaciones previas, con una serie de insumos que implicaban muchísimas horas de trabajo, muchísimas proyecciones, de un momento te das cuenta pues, que realmente no tienen mucho asidero muchas cosas de ellas, porque casi siempre el tema de calidad de vida se enfocó en el tema presencial o se enfoca en el tema presencial como siempre lo concebimos originalmente. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sacarme de este atolladero que me encuentro? Porque realmente cuando se empieza, o yo creo que más de uno de ustedes también está trabajando con sus áreas, empezar a ver, oye, vamos a recortar gastos. Vamos incluso a hacer las proyecciones de disminución de personal, que es el gran terror de las empresas hoy. Y estas áreas casi siempre son las que, en cierta manera, son más susceptibles, si no se entiende desde la estrategia su importancia,
de ser más recortadas o ser más atacadas o cuestionadas en el ser y en lo que hacen. Por lo tanto, ese tema de qué hacer cuando las cosas, cuando los temas como tal de que nos habíamos planeado ya no están vigentes. Y eso fue lo que en Cruz Verde también nos sucedió. Rápidamente sucede que nos vamos más o menos unas 1.200 personas administrativas a cumplir con el tema home office. Por lo tanto, empezamos a hablar de 1.200 personas que teníamos que darle una respuesta diferencial. Dentro de ese orden de ideas, aquí hay dos cosas que en esa primera experiencia de reconstrucción o de reinvención empezamos a preguntarnos y que creo que es importante no perder de vista. ¿Cuál es el deber ser de áreas como esta, de calidad de vida? Porque nunca podemos desligarnos en últimas de la estrategia. ¿No? Creo que tampoco podemos nosotros caer en el activismo, en hacer cosas por hacer cosas, sino realmente a qué le apunta cada uno de los aspectos y situaciones a los cuales yo estoy haciendo. Entonces, ese foco del por qué es importante nunca perderlo y en nuestro caso creo que ha sido fundamental que la gente sepa también por qué se hace una actividad o no actividad. Así parezca a veces irrelevante. Entonces, siempre planear basado en el porqué de esta actividad y cómo aporta la construcción de una estrategia, construcción cultural o un tema detectado que pueda servir. Y ahí creo que es una de las cosas por las cuales el área de calidad de vida puede posicionarse de una manera efectiva o no. Y el segundo, que es el gran reto, el cómo. O sea, qué canales y posibilidades hoy me ofrece la tecnología, pero no solamente, y aquí viene una primer aprendizaje que nosotros tuvimos, cómo hacer que una persona que hoy se conecta no solamente 8, sino 10, sino 12, sino 13 horas a su computador, porque pues esta ahora estamos en una transición donde el home office empieza a tener que tener ciertas reglas y disciplinas porque también se ha desbocado en cierta manera, invadiendo espacios donde antes quizás uno tenía la privacidad, ahora no, el tema home office, y creo que es el reporte de la mayoría de las personas, el tema home office ya no es algo tan divertido como usualmente lo plantearon, como se veía en el video, porque vienen unas actividades de casa que uno puede desligarse y unas actividades laborales que riñen totalmente con, con ese día a día. Entonces, efectivamente, lo que uno antes tenía incluso espacios para compartir, hoy ya vive saturado. ¿No? Entonces, tener cuidado y por eso es el primer aprendizaje es, si tú estás 12 horas conectado, lo peor que puedo hacer es volverte a ofrecer una actividad que te va a tener conectado 1 o 2 horas más en tu computador, porque lo que tú quieres es liberarte de tu computador. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder entonces trabajar acerca de ese tipo de cosas. ¿Qué situaciones, qué tipo de población y qué tipo de canales y posibilidades tengo que ofrecerle a las personas? En ese orden de ideas, pues con Cruz Verde empezamos a trabajar realmente de una manera ardua en poder fortalecer nuestra propuesta de valor. Y empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para no ofrecer quizás esos tiros al aire? Por eso decía, siempre ligado a la estrategia, pero no hacer un portafolio infinito de cosas, que es el segundo aprendizaje. De hecho, en la primera fase empezamos a decir, bueno, ofrezcamos muchas, no sé si en la caja de compensación, sobre todo puedo citar ese ejemplo, empezamos a recibir muchos aspectos del día a día. Una oferta de 8 de la mañana, bienestar físico, 11 de la mañana, taller de arte, 5 de la tarde, taller de cocina, 8 de la noche, taller de o charla de reinvención o de marketing personal, que sí, son muy interesantes, pero quizás cuando la gente o nosotros empezamos a ofrecer ese tipo de actividades, veíamos un fenómeno bien interesante. Mucho interés, es decir, una serie de personas, diría de 700 personas, perfectamente 500 estaban interesadas en las actividades. Pero a la hora del té, a la hora de ejecutar la actividad, de esas 500 se conectaban 20. Entonces, uno se cuestionaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si era una actividad ganadora? ¿Qué pasó si realmente era algo que
inicialmente parecía que estaba siendo interesante. Y ahí empezamos entonces a reformular un poco la estrategia a partir de ese primer fracaso. Aprendimos que las actividades transversales per se no son exitosas si realmente tú no conoces la realidad que está viviendo esa persona que está al otro lado de ese computador en su día a día. ¿Y qué tipo de realidades? Perfectamente, si nuestra parte auxiliar o administrativa a nivel de analistas, mm, quizás tiene que compartir su computador con sus 2 hijos o con su esposo, o no puede conectarse en ese momento porque quizás está tan copado en el día a día que prefiere ir a lavar la loza que conectarse a una actividad. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevó a formular algo que va a entender un poco más bien, algo que siempre estaba como en el discurso, pero que no habíamos entendido en Cruz Verde, que era el tema de el Big Data y el Small Data, que son esos temas de decir, bueno, ¿cómo realmente entonces empiezo a formular variables? ¿Cómo puedo realizar algo que siempre pasó o que nosotros tuvimos la experiencia que era que siempre aplazamos esa actualización de datos en cierta manera y no teníamos el 100% de los datos de nuestra gente? Entonces, con quién vive, con cuántas personas comparte, cuántas madres cabezas de familia tenemos, cuántas personas solteras, cuántos casados sin hijos, casados con hijos, en qué sector, qué estrato, porque todo ese tipo de situaciones empieza o tiene que ver con ese marketing interno para poder ofrecer productos focalizados a la medida de las personas. Cuando entendimos eso, entonces empezamos a crear, bueno, ¿cuáles son los canales? Y esos canales, pues construimos 2 que han sido muy exitosos. Un programa de bienestar, como lo vemos ahí, que se llama Contigo en Casa, que es cómo empezamos a crear programas focalizados. Al final les mostré unos indicadores muy interesantes. Cómo también dejamos ese ego que quizás también, o esa forma soñadora que manejamos a veces en recursos humanos, que cuando pienso que hay una actividad ganadora, yo mismo me compro el cuento que es blindada sobre cualquier cosa. Entonces esperamos que si proyecto 500 personas, no van a llegar 500, sino 600, sino 1000. Y entonces espero tomarme la foto y mostrar ese indicador exitoso. Entonces, ese golpe al ego creo que empieza a quitarse, a derribarse, porque realmente aquí el tema era no esperes por todo este tipo de situaciones que tengas actividades masivas. O sea, bájate de esa nube. Bienestar a través de online y la salud mental de los colaboradores no se hacen a través de masificación, así el canal lo permite. ¿Mm? Entonces, el programa Contigo en Casa empezó a transformarse de esa manera. Personalización. Y el segundo, también un poco aprendiendo de las redes sociales, cómo también creamos nuestro propio YouTube interno, cómo damos participación a las personas, porque la idea también empezó a ser flexibilizar un poco los espacios y los canales, porque quizás también nos dimos cuenta que estábamos siendo muy formales en la organización. Y si tú ya empiezas a hablar de la informalidad, porque ya no está mal visto atender una reunión con camiseta, nosotros éramos súper de corbata y hace poco habíamos transformado quizás al no corbata, pero que ya de un momento a otro, en un tiempo muy corto, empezamos a atender reuniones súper informales, aceptando lo que antes era imperdonable, como que de pronto pase alguien detrás tuyo, porque pues es tu familia y es el espacio con el cual compartes. Empezó también a decir, oiga, creo que también los canales que compartimos con las personas deben ser flexibilizados. Cruz Verde TV fue la primera iniciativa de crear un YouTube interno donde todos tienen cabida, obviamente bajo los lineamientos de administración, pero finalmente es como también traemos lo formal, lo que tú debes saber de la organización, sirve para comunicarnos, para aprender, pero también cómo traemos una parte de tu vida a este canal. El éxito de las redes sociales es eso, cómo me veo a yo mismo, cómo me vuelvo aspiracional con otros y cómo también entre todos compartimos y formamos una red. Esas 2 estrategias conjuntas empezaron pues a traernos una serie de actividades, por eso lo llamamos segunda fase de home office, enfocados a la calidad de vida.
y empezamos a construir un portafolio bien interesante. Como les dije, esto está basado en una construcción de que la misma gente ha propuesto sus actividades, que nosotros también conocemos qué tipo de personas y empezamos a hacer, esto es un término muy mal utilizado, pero pues digamos que me sirve para ilustrar, lo que llamamos la famosa guerra de guerrillas. Voy a hacer pequeños grupos que son focalizados y que obviamente les doy toda la importancia. Es decir, es diferente que yo publique una actividad masiva que se llama Danza conmigo, actividades libres. Todos dirán, "Uf, maravilloso, chévere", pero a la hora del té, como no tiene que ver conmigo, en últimas nadie supo si estuve o no estuve en la sesión, no tuve un recordatorio previo, en últimas no pasó nada si estoy o no estoy, pues simplemente a veces la actividad se pierde por sí misma. Eh, el conocer a las personas y el focalizarlas hace que haya una inscripción previa, que las personas se sientan parte de algo y que podamos segmentar grupos muy pequeños para ir poco a poco, según la popularidad de los mismos o la solicitud del mismo, ir creando la actividad. Entonces, hemos hecho de verdad cosas interesantes. Por ejemplo, el grupo de danza ahora crea coreografías. Ustedes no sé si han visto ahorita por YouTube también como la filarmónica, como muchos coros poco a poco se conectan y crean sus melodías. También el grupo de danza hizo un súper experimento de ir ensayando poco a poco un ritmo y construyeron, ahorita que pasó hace como 15 días fue el Día Internacional de la Danza, crearon su propio video compartiendo y fue bien interesante para las personas demostrar que se podía seguir construyendo en grupo a pesar de estar distanciados. Entonces, la excusa física permite estratégicamente que se sigan construyendo dinámicas de grupo. Las pausas activas empezamos a hacerlo de una manera focalizada, donde a las personas le poníamos junto con los campeonatos una inscripción para que veamos algo que siempre era paisaje, porque las pausas activas, los que hemos tenido la oportunidad de manejar salud y seguridad en el trabajo, sabemos lo difícil que es implementar la cultura de pausas activas, pero esto nos dio la oportunidad de volverlo algo más lúdico. Y más lúdico implicaba que la conexión era contigo, a veces no necesariamente por el medio computador, sino quizás tenías una llamada o era un podcast de relajación que te llegaba a tu celular o de pronto simplemente utilizábamos a alguien también de tu familia para contactarte o tenías un reto por el correo. Entonces, diferentes cosas que no necesariamente, como les decía, implica que las personas tengan que estar conectadas y mirando a un computador del cual muchos han empezado a odiar y quieren desligarse. Entonces, es mirar qué otros canales también desde dentro de lo mismo que tenemos en el día a día empiezan a variarse para que la gente también tenga mayor variedad. Mm, de tal manera que podemos, por ejemplo, en campeonatos dirigidos familiares alcanzamos a tener un cubrimiento aproximado de 250 familias participando durante 15 días y lo que genera entonces incluso conocimiento del otro, que también es una posibilidad bien interesante. Conocer la familia, el hijo, el perro, el gato, que también hacen hoy parte constitutiva de los núcleos familiares, a partir de esas actividades, porque también tenían un protocolo de conocimiento. Como les dije, siempre buscando el por qué se hacen las actividades y metiéndole este tema de qué aspecto, qué pilar de cultura queríamos fortalecer. Eh, el problema de cuenta conmigo, obviamente, sabemos que esto tema del COVID también ha traído muchísimos temas emocionales, porque curiosamente a muchas personas los tomó confrontándose con lo que menos querían confrontarse. ¿Me explico? El que quizás siempre se evitó a sí mismo, le correspondió quedarse solo en su casa. El que de pronto tenía algún tema familiar por resolver, justo le llegó el momento de confrontar, y eso no es fácil. Junto con también, obviamente, la sensación de incertidumbre, pues que creo que sobra explicar, que nos ronda a todos en estos momentos, porque creo que eso es parte de lo que hoy en todo el mundo se está hablando. ¿Qué sigue después? ¿Hasta cuándo va esto? Y eso trae muchísimas particularidades, por lo tanto, creamos un programa de humanización. Y este programa lo titulamos Ser Más Humano, que sea parte de nuestros pilares culturales,
que buscaba pues también humanizar el tema de servicio como excusa a nivel estratégico, pero que mire que creamos un programa de cuidadores internos. Entonces, logramos convocar a las personas en grupos para darles como su instrucción y su reto. Y finalmente, la idea es que incluso en nuestro caso los administrativos tenían que cuidar o saber de la vida de 2 o 3 personas de su ámbito laboral y mira que se crearon una serie de sinergias muy interesantes que incluso superaron el correo, porque de tal manera que para una persona hoy que está en nuestra operación, en nuestra droguería, que alguien lo llame y le diga, oye, ¿cómo estás? Cuéntame tu vida, ¿qué te puedo ayudar? Ha sido un tema muy interesante que ha repercutido entre que nos tengamos comunicación de primera línea, que lleguemos incluso donde los medios electrónicos no lleguen y que tengamos un sentido de construcción de equipo y de cuidadores muy interesante también. A los que quieran de pronto conocer un poco más de esta experiencia del tema ser más humanos, de cuenta conmigo, con mucho gusto, pues por el interno les puedo enviar como toda esa data y cómo fue la parte de construcción o coordinar alguna reunión para contarles. Ya llevamos, porque ese sí, quizás afortunadamente empezamos a construirlo desde enero con un tema interno que tuvimos de una mala dispensación, que empezó a levantarnos unas alertas que teníamos que volver a nuestro origen de humanización del servicio y de concientización del mismo. Eh, Obviamente también esos son los temas grupales, pero están los temas de atención emocional individual, que creo que también ha sido algo importante. Tenemos más o menos unas 50 llamadas de asesoría al día, pues lo que hace que esto sea un programa muy ganador para que las personas dentro de los protocolos de cuidado que el Ministerio y la legalidad exige, pues nos permitan obviamente construir un poco acerca y dar las alertas de cómo están las personas en home office. Esto va de la mano de las encuestas, entonces viene el tema de monitoreo. Si bien aprovechamos la encuesta que el mismo ministerio nos pone como tarea para ver las condiciones de salud, aprovechamos y la ampliamos un poco y hacemos una encuesta semanal para poder saber cómo emocionalmente también las personas están. Quizás esa pregunta, oiga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Es algo que uno necesita que se lo esté reiterando y si la compañía como tal para la cual trabajas lo hace, genera un gran valor agregado. Ahorita con Mercer estamos trabajando en una encuesta también para mirar las condiciones que se están haciendo para poder mirar cómo las personas están para poder retornar, para poder seguir o como para poder hacer las líneas de acción con lo que viene. Porque quizás lo hablaba ayer con Andrea y con Vanessa. La empresa a la que vamos a retornar cuando retornemos es muy diferente a la que dejamos hace un par de meses. Y eso es una línea de base que no podemos olvidar en ningún sentido, porque digamos que es una entrada que no podemos, digamos, hacernos indiferentes frente a lo que está pasando. Y pues obviamente esta encuesta pues sirve también para alimentar esos indicadores que también nosotros estamos manejando porque el tema de saber monitorear, no, por eso no lanzar un programa sin saber cómo nos fue, cómo se permeó, creo que es una base, una piedra angular importantísima para poder realmente concretar nuestras estrategias. Aquí llega un tema, bueno, unos temas que tienen que ver con la salud mental, que es el programa del poder de la mente, que son como una asistencia y unos clips que se hacen a través del canal Cruz Verde TV, como una serie, donde las personas reciben como esos tips por parte de diferentes personas de ver sus iguales, dando esos tips acerca de cómo están viviendo, y eso hace que normalicemos nuestro día a día. A veces siento que el tema de lo que veíamos en el video, por eso me pareció tan ilustrativo, de sentir que yo soy el único que está sintiendo esto, pero ver que el otro al final cabo te dice, tranquilo hermano, lo estoy viviendo de igual o peor manera en algunos aspectos, o también ver la parte positiva, que pues obviamente es el foco de esto, nos da sin duda un sentido bien interesante para poder trabajar desde ahí. Ahí yo sé, ahí están escribiendo bastantes personas, ya digamos la idea es llevarme eso que están compartiendo para poder quizás después contactarme o
o poder tomar sus correos, o con Vanessa también poder ampliarles o tener pues quizás alguna interacción más directa, porque realmente pues creo que el tiempo es corto y cada cosa que hay ahí, creo que me demoraría mucho contándosela, pero súper bueno que podamos compartírsela y que de algo de acá les pueda resultar interesante. Claro, sí que sí, con mucho gusto. Y en el ámbito relacional, que es como lo que hacemos, como esos valores agregados que nos dan como esa identidad también y ese tema de relax, de hacer cosas diferenciales, también Savi está con una oferta bien interesante, no lo conocía y ahorita empezar a explorar su portafolio sin duda me ayudará a fortalecer lo que estamos haciendo, es dar y focalizar según el público y ya hoy cada vez más depurado esos perfiles, es una oferta realmente muy interesante, económica y pues, que pueda ser sectorizada. Entonces ahorita Vanessa, al final, que quizás le invito para que nos cuente un poquito más acerca de eso, porque quizás me resultó interesante y creo que para ustedes también puede ser muy interesante. Los temas rituales que siempre, pues, no desligan las áreas de calidad de vida, pues siguen haciendo. Quiero contarles, por ejemplo, que nosotros tenemos un programa de formadores internos, porque el know-how de conocimiento es muy importante, que pues nuestros puntos de venta lo exigen. Tenemos actualmente, pues de manera, pues con nuestro programa de formadores internos, 198 formadores. Ellos, obviamente, dentro de su programa tienen un programa de reconocimiento. Hicimos un programa de reconocimiento, primera vez online, que incluso suscitaron algunas lágrimas, porque también hacer ese tipo de cosas, que no es necesariamente la reunión, sino qué bonito que te puedas vestir bien, tomarte una copa de vino, o que te llegue algo a tu casa para poder destapar y celebrar conjuntamente un reconocimiento, también empieza a dar data de que las personas extrañan su compañía y no podemos desaprovechar ese momento para poder también cautivarlas desde esas relaciones de compromiso que como compañía no podemos dejar de perder. Entonces, esos programas rituales online han sido, pues creo que ha sido una muy bonita experiencia, son desgastantes, pero han sido realmente interesantes. Ahorita en julio vamos a salir con otro programa ritual, que es todo lo referente al tema Hall de la Fama asociado a desempeño, que también lo vamos a manejar de una manera con pequeñas sorpresas y detalles que te salgan, que te lleguen, que te disparen, que te hagan evidente, porque eso va a hacer que sin duda también no pierdas el sentido de construcción de empresa que necesitamos también en estos momentos. Eh, pues esto, digamos, y aquí también es interesante, el tema de calidad de vida no es algo mesiánico, es decir, no puede ir desarticulado del resto de la estrategia de recursos humanos. Por eso es importante que desde las políticas de beneficios que tengan las compañías, desde el programa de talento, de capacitación, se puedan realmente hacer las sinergias, porque esto tiene que apuntarle a un todo desde una construcción cultural. Por eso creo que tiene que ir como todo articulado y por eso esas políticas tienen que estar ahí. Mm, Termino con dos ejemplos, quizás hay más, pero pues quise traer esto solamente. Como también no necesariamente el tema es dar y simplemente pararte, sino construir con el que está al frente. Entonces, si bien el tema de campeonatos implica que tú tienes unas tareas y participas activamente en vivo, el tema de concurso de cuentos, historias también permite que personas, por ejemplo, tuvimos una experiencia bien bonita. Tenemos 38 personas que en este año y en el otro terminan su etapa laboral con Cruz Verde. Son los famosos grupos de prepensionados. Estas personas pues casi siempre son las que nunca uno tiene en cuenta en esas actividades y nunca se conectan por muchas limitaciones, porque la tecnología quizás no lo permite, o porque sinceramente no les interesa, o porque tienen otro tipo de intereses. Esto nos sirvió mucho para que estas personas nos pudieran contar sus historias y fue muy interesante ver cómo esos relatos también nos construyen y ha tenido muy buena demanda porque fue un concurso entre ellos que tuvo mucho énfasis y es traer como ese compromiso de ese grupo de personas. Y pues también lo que la tendencia hoy de redes sociales nos traen, pues cómo lo transformamos en nuestro día a día,
por eso también hacemos TikTok, y pues obviamente en el tema del famoso TBT, quizás no alcancé a ser millennial, pero también aprender de todo esto que hoy en el día a día está moviendo las redes, sobre todo, por ejemplo, en nuestra realidad. Cruz Verde es una compañía donde el 45% de su planta son millennial, pues implica que uno tenga que dar respuesta enfocada a esas tendencias de mercado, esas tendencias de redes, y por eso cómo las transformamos a nuestro día a día. Bueno, tengo acá, un segundo. Ah, bueno, sí. Entonces, me termino con estas dos cosas. Lo primero, pues a manera general, como en nuestra primera fase, cuando queríamos y sentíamos que solamente ofreciendo programas transversales íbamos a lograrlo, y nos dimos cuenta que de una población, en este caso, en abril teníamos una población para un programa específico de Contigo en Casa, de 789 y participaron 66, a pesar de, como les decía, de estar 500 personas interesadas. Nos dio el golpe al ego para realmente empezar a hacer esas pequeñas actividades puntuales con pequeñas personas, con pequeños grupos de personas, perdón, y que empezaron a entonces a tener más indicadores, es decir, abrir, hacer el Zoom, y a partir de eso tener indicadores muy buenos. Obviamente esto implica más trabajo, implica que la persona que esté encargada de esto tenga una dedicación bastante comprometida para poder estar haciendo los seguimientos, para poderlo monitorear, pero se puede. Las actividades focalizadas, ese micromanagement de la calidad de vida, realmente para mí creo que es el principal aprendizaje. Finalmente, para mí termino con estas 4 reflexiones. Lo primero que pues les contaba, cómo podemos entender las necesidades y expectativas de los colaboradores, pero a través del conocimiento de ellos como personas, dónde están, con quién viven, cuántos son sus momentos, y esto solamente lo va a lograr una buena data, ¿cierto? Que uno tenga los recursos, que se dé el tiempo de buscar lo que más puedan explorar esta pequeña minería de datos para poder segmentar tus poblaciones o abrir los canales también para que ellos opinen sin mayor expectativa que construir con ellos. Entonces, el conocimiento, mi primera reflexión. El segundo, que definitivamente nunca podemos perder el foco. El foco de calidad de vida siempre fue ese desarrollo y fortalecimiento de esas áreas vitales de las personas, enfocadas en su bienestar y su salud mental. Por eso la estrategia nunca se puede desligar de lo que hacemos. No corramos o no caigamos en el error del activismo, porque el mensaje aquí es no hacer un portafolio inmenso de actividades, sino focalizarlas, porque también esto va a la medida de las posibilidades de presupuesto y las posibilidades de recursos en humanos. Entonces, también no es querer abarcar el mundo a 2 manos, es dentro de todas las posibilidades enfocadas y conociendo a las personas, plantear actividades. Tercero, pues, como les he sido reiterativo, cambiar esas estrategias masivas por las actividades focalizadas, haciéndole obviamente seguimiento y buscando, saliendo de la caja, como siempre es un tema que hoy en últimas está muy de moda, cómo podemos plantear otro tipo de actividades. Y esto la misma gente te va dando la línea. Escucha a tus hijos, escucha a las personas, escucha a todo el mundo, porque todos tienen aquí que opinar. Escucha a la persona adulta, mayor, de 50, 60, escucha a tu esposa, escucha a tu novia, escucha a tu amigo. Comenta mucho eso porque siempre vas a sacar algo muy interesante para poder ofrecer. Y esa creatividad implica que no caigamos en clichés. Si bien, por ejemplo, un programa de cocina es interesante, si la gente está cansada de cocinar, por más que le parezca interesante, no va a participar. Entonces, no desgastes actividades, reinvéntalas. Trata de, si le hiciste una vez así, adentro de 8 días implica que si fue muy exitosa, con más veras tienes que cambiarla por otra actividad que, si bien así conserve los mismos pilares, tiene que tener variaciones, o si no, vas a empezar a tener de un gran éxito, un gran fracaso con la misma actividad. Y finalmente, pues es entender la dinámica social y las particularidades de cada familia. Mi realidad no es la misma. Eh,
vivir solo tiene unas cosas maravillosas que yo digo maravilloso el home office, pero perfectamente hay mucha gente desesperada en el home office. Por lo tanto, creo que aquí viene una gran enseñanza que es no sientas que tú eres el salvador, escucha, abre tus posibilidades y abre tus canales. Eh, Más o menos y a grandes rasgos, quizás me extendí un poco, pero pues es un poco la experiencia que quería contarles de la vivencia que hemos transitado aquí en Cruz Verde y pues obviamente abiertos a sus inquietudes. Muy chévere que podamos compartir. Gracias por la atención y pues por la invitación también, Andrea, Vanessa. Henry, no, muchas gracias. De realmente un área para aprender mucho. De hecho, aquí hay bastantes dudas que quieren resolver nuestra comunidad. Vamos a empezar por una que fue bastante frecuente y es el tema de las capacitaciones. Les está generando bastantes dudas. Entonces, por ejemplo, Diana nos pregunta cómo siguieron capacitándose, más que todo con todos estos cambios que ha habido en la cultura, en la organización, porque pues también una cosa es el tema de capacitarse, pero también vienen otros temas que han sido prioridad. Entonces, ¿ustedes cómo le dieron ese hueco a seguir capacitando a sus empleados? Mira, nosotros, por ejemplo, aquí me preguntan algo, ¿cómo se puede capacitar? Me pregunta Arturo, capacitar a tantos miles de personas y poder tener los soportes físicos. Nosotros, por ejemplo, con el canal Cruz Verde TV logramos algo y que fue aceptado por las auditorías, que era como los mismos views cuando realmente se metían o que las personas se promovían su visualización y terminaban con alguna pregunta, digamos que el reto era ese, que las personas hicieran un comentario de lo que hacía, daban soporte o son el soporte de esas capacitaciones. Entonces, cuando las auditorías del ministerio nos preguntan acerca del soporte de capacitaciones, por ejemplo, el tema de COVID, ¿cómo tú el protocolo de Honofi lo estás divulgando? Este tipo de soportes en los clips de video que hicimos, porque trasladamos el protocolo a unos clips, hacía que la gente en los views y comentando que era el reto, pues obviamente se pudieran hacer. Esto tiene una estrategia, es decir, la gente por sí es muy compleja que lo haga porque lo que implique obligación no se hace. Por eso era la forma de dorar la píldora. El programa Más Humanos de Cuidadores implicaba lo siguiente. Si tú, Andrea, tienes a cargo a Vanessa y Arturo, implicaba que tú tendrías que hacer la llamada para que Vanessa y Arturo pues te contaran acerca de lo que vieron y pudieran contigo construir o hacer el registro de su capacitación por el medio que le estábamos pidiendo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaba? Vanessa y Arturo no lo estaban haciendo obligado, era algo que estaban construyendo con Andrea. Entonces, ¿qué implicaba? Que Andrea tenía que realmente estar tan concientizada de que realmente era cuidadora de dos personas y las personas que está cubriendo pues, podían también entender que no era un favor que estaban haciendo, era algo que hacía parte de su cuidado y autocuidado. Esto es un programa que, digamos, tiene fracasos y aciertos. Finalmente, la idea es insistir, insistir para que, digamos, los cuidadores puedan hacer su tarea y acompañarlos muchísimo. De esa manera logramos tener los registros, porque pues obviamente están como fundamental en eso. Y eso se acompañaba del programa, algo que bautizamos los Focal Points por negocio, que pues, finalmente son las personas difusoras de ese conocimiento. Es decir, la estrategia de recursos humanos en esto, si no se apalanca de las personas que están en el negocio y los líderes de cada negocio, dándoles responsabilidades, también está condenada al fracaso. Entonces, es una serie de acciones para lograr llegar a esa última persona que incluso no tiene acceso al correo o que pues finalmente le da pereza ingresar a este tipo de cosas, para que de alguna u otra forma, normativamente, a través del líder, a través del cuidador, pueda lograrlo de alguna forma. Es un bombardeo bien interesante, pero que en últimas logra el objetivo, que es tener los registros. Y nos ha ido bien. Finalmente, en los protocolos antes de la reglamentación 666, que fue la que otra vez nos implicó volver a activar toda la maquinaria, teníamos un cubrimiento más o menos en 2 semanas de un 92% de la compañía a nivel de los registros y de la apropiación de los contenidos.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tipo de políticas han tenido? Hablando de políticas de home office, ¿se han establecido algunas? Pues políticas muchísimas, pero aquí creo que lo que hemos tratado, aquí está la política como tal, lo que normativamente se exige, que es el cuidado, ahorita incluso también el tema de autocuidado, llevándola a que la gente haga sus registros diarios de temperatura, de registro de condiciones de salud, pero más allá también está eh, cómo nosotros hacemos que las personas no sientan que están solos. ¿M? Home office es diferente a teletrabajo, porque teletrabajo implica un andamiaje que hace que la compañía garantice unas condiciones básicas, normativas de salud y seguridad, económicas, etcétera. El por eso el home office simplemente fue algo que hicimos de una manera, pues nos tocó a todas las empresas. Y ahorita empezamos a decir, bueno, entonces ahora cómo continuamos con las políticas y beneficios que tú tenías en tu vida presencial. Me explico. Teníamos nosotros un viernes flexible. Hay que garantizar el viernes flexible. ¿Sí? Y entonces es divulgar, hacerlo público y garantizarle que tu líder haga tu programación y tú te puedas desconectar en ese momento de tu viernes flexible. Digamos que nosotros lo tenemos más o menos 4 de la tarde y las personas se van turnando. Pero entonces es lograr ese tipo de cosas. Oye, el tema de tu cumpleaños, nosotros tenemos el día libre por cumpleaños. Ese tipo de cosas, y aquí ven un tema que esto es una pelea durísima, usualmente con el presidente de la compañía, porque actualmente hay dos discursos. No, ¿cómo así? Estamos en crisis y eso de la crisis implica que tengamos que redoblar esfuerzos. Claro que sí, pero a la vez, ¿cómo tampoco podemos dejar de perder las actividades que como empresa uno generaba como valor agregado? Y hacer entender esto implica también una posición importante de demostrar que eso tiene que continuarse porque el home office es el trabajo, la gente está destinando su trabajo, la gente está disponible. Entonces, por ejemplo, te les voy a contar, tuve una super pelea, y esto sí es editable una vez termine la charla, porque designé que la gente se fuera el miércoles a mediodía, el miércoles santo, que era previo a la Semana Santa, esta Semana Santa que fue pues bastante particular, pero las personas en últimas, por eso escuchar a la gente es importante, decían, vamos a tener el mediodía libre, y entonces como que uno se pregunta, eh, los más conservadores, ¿cuál día libre? Pero ¿cómo así? Estamos en crisis. Y uno decía, no, sí tiene toda la razón, la gente tiene derecho a decir si los beneficios continúan. Se dictó la política, obviamente generó algunos temas y pues quizás una argumentación muy específica, pero cuando lo evaluamos nos dimos cuenta que había sido algo muy bien permeado y recibido porque las personas pudieron desconectarse, pudieron compartir con su familia y pudieron realmente vivir algo en un momento de crisis también, de tranquilidad y de relajación en estos momentos. Entonces, creo que es continuar y tratar de preservar para que las políticas que has trabajado o incluso no tienes, el tema de horarios creo que es un reto que viene para todos, para que podamos empezar a normatizar los horarios de trabajo en las casas, ¿sí? Para que la gente pueda volver a saber que cuando tiene un horario de almuerzo es su horario de almuerzo y que pues no se sienta culpable por no contestar o por lo menos que pueda tener la excusa de decir, oiga, estoy almorzando cuando recibo una llamada a las 12:30, 1. Entonces, volver a generar esos protocolos. Esto es un tema cultural que no se puede de un momento a otro porque genera muchos bandos de los que son más dogmáticos versus los que son más flexibles. Y creo que la labor de recursos humanos está en ir tomando eso y poco a poco analizarlo y lo transformando. Por lo que veo ustedes en Cruz Verde, en realidad pues no conozco mucho la cultura, pero cuando hablas un poco de este tema de los horarios, de que también el área presidencial es un poco más como, supongo, más estricta, no es tan flexible, Conservadora, vamos a ponerle conservadora. conservador exactamente. Mm, ¿Cómo ven ese reto? Porque era algo que hablábamos ayer, que es muy importante. Las personas
Sí, igual uno critica todo, ¿no? Entonces, si uno está en la oficina que, ay, no, me gustaría trabajar desde la casa y es que la casa es una delicia, y uno está en la casa y entonces, no, me gustaría volver a la oficina porque como extraño las dinámicas, pero o sea, este tiempo nos ha dado a las personas que estamos trabajando desde casa también otras visiones de la vida y es, pues, pucha, a veces yo creo que va a ser duro volver a sentarme en una oficina 8 horas, romper ese paradigma que es que yo creo que muchas empresas ya lo rompieron, ¿no? Antes el trabajo desde casa era como o sí o no, pero había muy pocas que lo permitían. Una vez ya se probó casi que obligado. ¿Ustedes pensarían que esa cultura no va a dejar de ser tan conservadora y tal vez ya empiecen a permitir cosas que antes uno diría, no, es imposible que digamos el área administrativa, por ejemplo, tú, Andrea, puedas trabajar 4 horas desde la casa o tener horarios flexibles? ¿Cómo Sí. ven eso? No, sin duda, mira, creo que el mismo golpe de realidad nos ha hecho enseñar o nos ha enseñado que definitivamente en todos los niveles nos hemos dado cuenta que sí se puede hacer flexibilizaciones sin que realmente altere la productividad. ¿Sí? A nosotros siempre nos ponían el paradigma del modelo Google. Ay, no es que Google destruye. A la hora del té cuando estaba en la organización, no, pero aquí no, porque esta es una organización diferente. De hecho, voy a parafrasear también con el presidente de Cruz Verde Colombia. Él decía, mira, yo en la vida había pensado y lo hubiera hecho que se pudiera hacer el tema home office. Pero ahora me doy cuenta que la operación se estabilizó. Sí, nos llevó un mes y fue un mes crítico. Pero hoy él es el más convencido que, por ejemplo, en nuestro caso, hasta el último momento retornaremos a la oficina. Entonces, incluso estamos hablando de agosto, ¿no? Y quizás más allá, y ya está clarísimo para nosotros que la forma y la distribución incluso de cómo vamos a trabajarlo va a ser eso, por turnos, cómo se manejan esos satélites, donde perfectamente nosotros, quizás alguna vez conocí un modelo, el modelo CMI, que es una empresa guatemalteca que me pareció muy innovadora en eso, donde tú ni siquiera tienes que avisar qué día te vas a home office. Perfectamente tu jefe con toda tranquilidad dice, ¿dónde está Andrea? No, ella se tomó su home office hoy, no hay ningún problema. La contactan y pueden estar unos presenciales y otros home office mixtos sin ningún problema. Y creo que avanzamos de una manera muy importante hacia esa realidad porque nos demostramos a nosotros mismos que sí se puede. ¿Mm? El gran reto es no dejar perder esa iniciativa y creo que el gran error sería volver a decir, bueno, entonces ya ahora todo normal. No, creo que por eso ahorita que estamos haciendo una encuesta ya con Mercer que les comentaba, es para también demostrar y ver cómo vamos a trabajar en pro de esas políticas formales que la organización va a ofrecer cuando volvamos a esa normalidad. Pues me digo, no me atrevería a hablar de normalidad, porque ¿qué es la normalidad? Entonces, creo que en ese orden de ideas, sí, el aprendizaje grandísimo va a ser ese cambio de formas de ver el trabajo y el aporte y la contribución de cada uno, independientemente del lugar físico donde nos encontremos. Listo, y por acá había una última pregunta. Si puedes profundizar o explicarles un poco en qué consisten esos programas transversales que tal vez cuando lo veamos en la presentación fue una enseñanza que tuvo, pues que ustedes les pasó y aprendieron que muchas veces algo tan transversal o tan general no funciona, pero para también, Sí, digamos, no, mira, finalmente yo pensaría que son los mismos que conocemos. Yo por eso no digo, no tengo nada en contra de la caja de compensación, pero sí tuve en mi caso una gran, digamos, construcción con ellos, porque yo les decía, no me sirve lo que me están ofreciendo. Y no me sirve, ¿por qué? Porque si me ofrecen un programa llamémosla, voy a poner un título, apreciación del arte. Había una bien interesante, una charla que se llamaba construcción de marca personal. Eso siempre es algo que se vuelve también muy cliché. Y entonces tú dices, interesante. Conectados, 3. Creo que la de bienestar, la de compensar y creo que alguien que de pronto pasó y se equivocó de chat. Entonces,
Esos programas transversales son los que nosotros hablábamos que se ofrecían simplemente como, ay, mandemos algo, mandemos una oferta para que la gente sienta y se conecte. Sí, pero es que hasta la franja horaria tiene que tener un estudio. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Claro, claro, y ese tema de la franja horaria es muy importante porque de nuevo las personas ahora también, si bien tenemos un horario de oficina, pues nos toca estar en muchas cosas, ¿no? En hacer la cama, las tareas del oficio, etcétera. Y ahí por eso ese tema que tocábamos un poco sobre las posibilidades de que casi uno puede tener ofertas transversales, pero que también son un poco adaptables a las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo puedo decir, a mí me gusta el yoga, qué bueno que me lo ofrezcan, pero si digamos que, no sé, yo escojo mis horas, eso es bastante importante. Creo que Definitivamente creo que ese es el gran secreto. Es el mismo portafolio que tú tienes, pero cómo se ajusta tu agenda, ¿sí? Pero no es que después tú lo agendas y yo, bueno, ya te agendaste a las 9 de la noche porque, sino cómo realmente garantizo que tú sí asistas a ese horario que tú dijiste. ¿M? Porque si no pasa el efecto gimnasio. ¿Sí? Yo me puedo meter siempre con toda la intención de cumplir y hacer ejercicio todos los días sagradamente a las 5 de la mañana porque pues tiene si no hay algo que me motive, que me haga seguimiento, por cultura, esas buenas iniciativas se quedan en eso, buenas iniciativas. Pero tocas algo importantísimo, es tener un portafolio disponible y poder, por eso, la sinergia que hacen las áreas de recursos humanos, cómo poder garantizar tu compromiso. ¿Sí? Porque creo que es ahí. Pero no darles el horario a la gente, porque realmente estás condenando a que la comunidad se queme. Por eso digo siempre públicos focalizados. qué bueno. Acá hay otra, Magda nos comenta, nosotros ya tenemos implementados horarios flexibles, cumpleaños, compensaciones de Semana Santa, diciembre. ¿Qué otras ideas nos puede dar para que una empresa que es muy informal y donde se manejan perfiles de investigadores en formación, que es desde especialistas hasta doctores? Entonces, sí, ¿qué otras ideas se pueden dar ahí ya? Claro, en este extremo que es totalmente informal. Sí, pero quisiera yo un poco entender a Magda en qué clase de ideas, si es frente a políticas o frente a actividades que tal de calidad de vida o frente al acompañamiento, a la motivación. De pronto sí que quisiera que Magda nos contara un poco acerca de su inquietud va enfocada hacia cómo, si es volver de la informalidad a algo más formal o de pronto cómo contribuir desde qué ámbito a esa, digamos, desde qué punto estratégico lo está tomando para poder pronto pues, entender y poder quizás, si es... Ok, ok, buenas tardes, ya, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Magda. Hola, Magda. Yo les quería decir, es que nosotros somos una empresa muy informal, es una empresa de investigación y desde hace ya muchos años se tiene implementado pues este tema como día de cumpleaños, Semana Santa, compensación, pero es una empresa como es de investigación, manejamos biólogos, ecólogos, es como el core del negocio y es como la mayoría, ¿sí? La mayoría biólogos y entonces son doctores, especialistas, magíster, ese es como el nivel de formación que se maneja. Sí, te Hay entiendo momentos perfectamente. donde hay momentos donde uno hace actividades y lo que usted decía, llega un punto en que, no, pues ya es normal que la gente tenga el día del cumpleaños, ya es normal que se tenga la compensación, entonces se vuelven más exigentes. Y es como complejo porque nosotros tratamos desde gestión humana, somos 4 o 5 personas, pero nos exigen muchas cosas que tampoco el día a día no nos lo permite. Entonces ya se formó como un comité de cultura organizacional, desarrollo organizacional, y pues se está planteando ahora como un nuevo plan de bienestar. Ya tenemos esta base que es lo de siempre y con el confinamiento nos han solicitado plantear un plan de bienestar que se acoja a toda esta coyuntura. Entonces, a veces son un poco complicado manejar este tipo de perfiles Sí, porque son
muy exigentes y pues uno trata de ser muy parejo para complacer tanto la parte administrativa, que es un poco más pequeña, a el resto de trabajadores. Es por eso mi pregunta, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Ya a Sí, veces la situación se bloquea finalmente mucho. el único pues consejo, porque que te puedo dar, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con una universidad muy prestigiosa desde el área o asesorar algo de bienestar. Y sí, te entiendo. Voy a decirte algo acá que espero, vuelvo y digo, esto puede sonar irreverente, no quiero que me condenen por esto, pero es muy difícil luchar con los egos académicos. Y si hay algo complejo en este tipo de perfiles es realmente gestionar los egos, porque muchas veces para este tipo de personas no hay nada suficiente, ¿sí? Porque pues obviamente yo estoy en la cumbre del conocimiento, entonces esa vanidad académica hay que gestionarla. Con esta universidad lo que nos funcionó en su momento fue meterlos a ellos en el cuento. Si el tema mío es el ego, no hay nada mejor que vincularte a ti a ser parte del programa Bienestar, dirigiendo cosas tú mismo. Entonces con ellos fue un plan que era un plan se llamaba de regreso a clases, recuerdo. El regreso a clases era que tú tenías los mismos conferencistas que daban charlas de bienestar o charlas de interés, eran los mismos académicos para sus mismos compañeros. Quizás las mismas personas se esforzaban y convocaban a sus partners y eso implicaba que la gente en pro en última de esa competencia que siempre estaba bajo la mesa en estos ámbitos académicos, hacía que la gente participara, se esforzara y terminó siendo un programa bien interesante. Ahora bien, te toca empezar con una o dos personas, que siempre va a haber una o dos personas que te puedan colaborar para que esto empiece a masificarse, porque también yo sé que estar detrás de ellos diciéndoles, doctor, ¿será que usted me puede dictar esa charla implica que te toca a ti formar un programa más robusto de invitación y tener un sponsor para poderlo traer? Quizás en eso funcionó y pues es que creo que tienes una población bien interesante, pero pues ya has dado grandes pasos porque pues ya crear un comité de desarrollo y de bienestar creo que implica que de alguna manera le están entendiendo un poco la dinámica y la importancia de esto. Entonces, pues no te desanimes, yo siento que si esto genera mucho, a veces pedalear y pedalear sin realmente ver mucha movilización, no es fácil, pero pienso que también, o sea, el secreto es, este es un mal ejemplo quizás, pero de los muchos que puedo hacer, pero el secreto sí es vinculación a ellos, o sea, básate en un sponsor como cualquier tipo de proyecto, como un tema de gestión de cambio, donde tu sponsor sea alguien que mueva a las personas y que sea un referente. Si tienes ese referente convencido, seguramente te va a movilizar la adhesión de lo que tú plantees. Eh, con eso, digamos, sería lo que podría decirle a Magda. Qué bueno, muchas gracias, Henry. Y sí, Gracias. gracias. Nosotros también queremos contarles parte de ese, digamos, de ese camino que hemos vivido nosotros como empresa que ofrece soluciones de bienestar precisamente a corporaciones como ustedes. Y ese camino ha sido muy importante, muy relevante, porque también nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que no es solamente ofrecer una actividad, por ejemplo, nosotros a través de nuestra plataforma damos actividades físicas, pero luego nos empezamos a dar cuenta de algo y es que el ser es integral, ustedes necesitan soluciones integrales y por eso también buscamos el tema de la psicología, el crecimiento personal de una forma interna, o sea, que cada colaborador que tiene el servicio, pues obviamente digamos que lo puede seleccionar y puede agruparlo y personalizarlo como quiera. Y por eso le doy la bienvenida a Vanessa. Vanessa es la persona encargada, la que nos cuenta, digamos que toda esta historia de cómo le ha ido, cómo funciona todo este tema. Entonces, por aquí vamos a darle la bienvenida. Hola. Bienvenida, Vanessa. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Vanessa Pérez, soy Business Developer de Savi. Quiero darle gracias a todos los asistentes por acompañarnos y sobre todo a Henry por apoyarnos en esta charla y mostrarnos su experiencia y sobre todo todas las buenas prácticas que podemos llevar a cabo bueno, en nuestras empresas. Para terminar, quiero
profundizar un poco en lo que contó Henry previamente, cuando mencionó Savi como una herramienta para brindar ese bienestar a su equipo. Y bueno, en Savi nosotros hoy también nos cambió un poco, digamos, la pandemia nos cambió un poco la operación, y hoy en día estamos brindando servicios virtuales, con lo que estamos apoyando a nuestras empresas, a nuestros clientes. Entonces, hoy en día tenemos dos modelos para estos servicios virtuales. Tenemos uno que puede ir muy de la mano también a lo que menciona Henry, y es poder brindar bienestar a la medida de lo que necesita o lo que quiere cada colaborador. Eso lo hacemos a través de nuestras clases virtuales personalizadas o semipersonalizadas, donde la empresa hace una inversión por cada uno de sus colaboradores para que ellos puedan decidir en qué lo quieren usar a través de la plataforma de Savi. Aquí van a encontrar muchos tipos de actividades, desde entrenamiento funcional hasta yoga, pilates y hasta meditación, asesorías nutricionales o asesorías psicológicas. Entonces, en este caso funciona muy bien para las empresas que quieren brindar esa atención personalizada o semipersonalizada a cada uno de sus colaboradores. También en los servicios virtuales tenemos otro modelo, y este modelo se trata de las clases virtuales en tiempo real. En este caso, la empresa escoge qué tipo de servicio o asesoría quiere brindar a sus colaboradores y se hace en grupo. Como les decía, es en tiempo real, entonces el entrenador, el profesor va a estar conectado brindando esta clase que ustedes escojan. Tenemos desde bienestar físico como yoga, zumba, en fin, un montón de actividades físicas, y también tenemos charlas motivacionales, tenemos charlas brindadas por psicólogos para brindar apoyo a, digamos, las parejas en cuarentena, convivencia familiar en cuarentena, y también tenemos charlas con nutricionistas, en fin. A través de Savi ustedes van a poder brindar bienestar desde, digamos, desde muchos aspectos para sus colaboradores. Entonces yo más tarde les voy a enviar. Bueno, Creo que Vane se trabó un poco, pero sí, básicamente, ¿no? se nos fue, Vane. Se nos fue, pero ahí está. Estás en mute. Pero bueno, igual ya había terminado de contarles, había finalizado diciéndoles que les voy a enviar el portafolio de estos servicios virtuales a sus correos, y los que quieran conocer más me avisan, agendamos una reunión y les contamos cómo podemos apoyarlos en sus empresas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Henry, gracias a ti por darnos este espacio, tu tiempo, contarnos experiencias. Esto es lo que queremos nosotros lograr con esto, que ustedes como comunidad aprendan, que nosotros también como empresa aprendamos todos. Está grabado la conversación, así que recibirán las memorias a sus correos electrónicos con los que se registraron. Y bueno, aquí desde parte de Savi, siempre muy atentos a todo lo que necesiten, y vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas para que todos aprendamos y nos adaptemos a este estilo de vida. Muchas gracias a todos por asistir, y Henry, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu experiencia y tu conocimiento. Bueno, no, a ustedes, de verdad, muchas gracias. Ahí les envié mi correo personal por si tienen alguna duda. Con muchísimo gusto les puedo compartir lo que más pueda y requiera. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y pues qué rico compartir este tipo de experiencias, porque vuelvo y digo, creo que aquí todos necesitamos fortalecernos de la experiencia de todos, porque es un camino que estamos recorriendo todos al tiempo y aprendiendo todos al tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias luego a todos. Un gusto.